Lo primero que hay que entender con respecto al tema normativo en México es que existe una clasificación normativa que tiene muchos escalones jerárquicos, y es que hay una serie de normas que siguen una estructura jerárquica. Esa estructura jerárquica uno la puede observar muy fácilmente dentro del contexto mexicano, porque la base de esa estructura jerárquica son las normas de empresa. Es decir, uno en este contexto de normas de empresa pues encuentra, por ejemplo, las normas de Comisión Federal, las normas de Pemex, ¿sí? Por ejemplo. Y esas normas tienen un contexto de obligatoriedad en función del carácter vinculante que les da la compañía que las emite. Por ejemplo, la Comisión Federal. Ejemplo, si nosotros queremos que nos conecte Comisión Federal, pues tenemos que cumplir con las normas de Comisión Federal y por ejemplo, si queremos vender combustible, tenemos que cumplir con las normas de Pemex. Encima de esos documentos, documentos de carácter empresarial, en México se identifican dos grandes grupos de normas, que son las normas NMX y las NOM. ¿Sí? Las normas NMX y las NOM durante mucho tiempo tenían una estructura vinculante muy clara, muy evidente, que correspondía a que las normas NMX eran de carácter voluntario, mientras que las NOM eran de carácter obligatorio. ¿Sí? ¿Por qué digo durante mucho tiempo? Porque mientras estuvo en vigencia y en rigor la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ese documento establecía con mucha claridad este tratamiento que se le daba a este tipo de documentos. Y nosotros vamos a ir mencionando algunos documentos que, que están dentro de este mismo contexto, que hacen parte del cumplimiento de la NOM 022. Los vamos a ir poniendo por aquí a un ladito. Por ejemplo, la 022 obviamente pues sería que es una NOM, es la más importante, la que vamos a mencionar hoy, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuya edición más reciente es la 2015. Pero para dar cumplimiento a la 022 también es necesario observar la NMX, vamos a poner aquí el listadito, NMX J549 de ANSE, cuya edición más reciente es la 2005. ¿Sí? Vamos a ir creando un listadito, porque es al final del día, son documentos que si ustedes no tienen, yo con todo gusto se los puedo compartir, y que serían el acápite normativo y técnico que sustenta todo lo que vayamos a platicar durante el día. Pero entonces les decía que durante la vigencia de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, eso era muy claro. Pero con la entrada en vigor de la Ley de la Infraestructura de la Calidad, eso todavía no está reglamentado con estricto rigor, y existe como una cierta ambigüedad en el tratamiento que se le da a las NMX. No así a las NOM. Es decir, las NOM siguen siendo de obligatorio cumplimiento, y no importa si nos vamos a la Ley de la Infraestructura de la Calidad o a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ese carácter obligatorio de las NOM sigue siendo el mismo, sigue siendo obligatorio cumplir con las NOM. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como autoridad que emite la NOM 022, no solamente tiene esa norma, tiene muchas otras, tiene la 029, la 013, tiene varias normas, de las cuales nosotros únicamente nos concentramos hoy en la 022. Pero es muy relevante saber que este documento es emitido por esa secretaría en particular, y muy probablemente ahí algunos de ustedes tengan incluso mucha más experiencia que yo en ese sentido, porque observan el cumplimiento de los estándares de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de una manera más global, más amplia. Pero en su generalidad, lo más relevante del hecho de que ese documento sea emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es que está enfocado a la seguridad de los trabajadores, la seguridad de los trabajadores. No así, por ejemplo,
La NOM 001, que si bien es una norma enfocada en la seguridad, está hecha para las instalaciones de uso eléctrico. Para los electricistas hablar de la NOM 001 es muy común, de pronto para algunos compañeros que no son electricistas ese no sea el caso. Pero hay que diferenciar lo que es una norma de seguridad de los usuarios, de los empleados, por decirlo así, de una norma de instalaciones en la que nosotros vamos a encontrar criterios de desempeño de esas instalaciones. Al final del día lo que nosotros queremos es encontrar un ecosistema que sea técnicamente eficiente y que además sea seguro. Entonces vamos a tener que combinar una serie de criterios técnicos allí que encontramos en normas de instalaciones y una serie de criterios de seguridad que encontramos en las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No vamos a ir a encontrarnos, por ejemplo, el dimensionamiento de un conductor neutro o de un conductor de puesta a tierra para equipos, que es parte del sistema de puesta a tierra en la 022. No lo vamos a encontrar ahí, porque eso es un criterio técnico para el desempeño de la instalación, no específicamente de la seguridad del usuario. Bueno, encima de estos dos grupos de normas importantes que están en el contexto mexicano, pues uno encuentra básicamente la ley, que ya la acabo de mencionar, que sería la ley de la infraestructura de la calidad, y la que aún todavía persiste en un periodo de transición, que es la ley federal sobre metrología y normalización. Sin embargo, encima de eso, pues uno diría que únicamente se encuentra la Constitución, ¿sí? La Constitución. Pero al lado de la Constitución existen una serie de documentos relevantes, y traigo a colación uno en particular, que es el Tratado de No Obstáculos Técnicos al Comercio. Básicamente estoy hablando de tratados internacionales que establecen una serie de lineamientos que los países firmantes traen a su Constitución o traen a una revisión con respecto a la Constitución, y a través de las leyes y reglamentación se convierten en normas, bien sean de carácter obligatorio o voluntario, que a su vez deben permear en las normas de las empresas. Así fluye el tema normativo. ¿Por qué es tan relevante esto último que acabo de mencionar? Porque cuando nosotros hablamos de México como firmante de un tratado de no obstáculos técnicos al comercio, eso nos da un panorama global de hacia dónde va la normalización en México, que dicho sea de paso es el mismo camino que está siguiendo el caso colombiano. Y es que, ya voy a cambiar un poquito de contexto aquí para hablar del estado del arte, y existen básicamente dos líneas de pensamiento en temas de, técnicamente, sistemas de puesta a tierra y protección contra rayos, que al final del día es lo que vamos a terminar hablando en la 022. ¿Sí? Existen dos líneas de pensamiento, una desde el orden americano y otra desde el orden internacional, por decirlo de alguna manera, internacional, ¿sí? Y nosotros nos vamos a encontrar que esas dos líneas de pensamiento, que crean una serie de documentos que son valiosos técnicamente, pueden tener o no una cierta vinculación legal. Y vamos a ver la observancia de cuáles documentos nos dan mayor certeza de vinculación legal. Porque del lado de Estados Unidos nos encontramos con los datos de la NFPA, ¿sí? Que en protección contra rayos la que más nos importa a nosotros es la 780, mientras que del orden internacional nos encontramos con la IS 62305, que tiene de la raya 1 hasta la 4. ¿Sí? Básicamente son dos documentos que recogen todo lo que es un sistema de protección contra descargas atmosféricas como parte de un sistema de control de electricidad estática, pero que tienen criterios técnicos particulares diferentes. A pesar de enfocarse a la solución del mismo problema,
Si uno lee la NFPA 780, encuentra unos criterios técnicos distintos a los que encuentra en la IS 62305. Sin embargo, lo que hay que decir es que esas dos líneas de pensamiento empezaron a confluir hace varios años y en algún momento de la historia vamos a encontrarnos con que se vuelven un único documento. ¿Por qué es relevante? Porque ustedes están en una instalación que muy probablemente está enfocado al cumplimiento de estándares internacionales y existe una falsa creencia de que la observancia de los documentos que se crean en Estados Unidos dan certeza jurídica. No, los estándares que se crean en Estados Unidos tienen unos criterios técnicos buenos, pero que hay que pasarlos por el filtro del orden internacional, porque los estándares que escribe el IEC, de la misma manera que los estándares que escribe ISO, ¿sí?, dan certeza jurídica a los países que la observan en cumplimiento del Tratado de No Obstáculos Técnicos al Comercio. ¿Significa qué? Que en el contexto mexicano nosotros vamos a encontrar empresas que muy probablemente traen proyectos hechos con base en NFPA, pero que deben ser adaptados con base a IEC para que cumplan de manera consecuente con las NMX y a su vez con las NOM, ¿sí? ¿Qué significa? Por ejemplo, un ejemplo sencillo pero que les puede dar una idea. La NFPA 780 establece que los pararrayos deben estar separados cada 7.4 metros. Ese es un aspecto técnico muy puntual que viene escrito en la NFPA 780, pero que en el contexto de la IS 62305, la distancia entre los pararrayos es el resultado de un modelamiento tridimensional y puede dar un resultado diferente. Pero si en la instalación de ustedes, por ejemplo, viniera un auditor a verificar el cumplimiento de la NFPA 780, nos encontraríamos que no cumple. Pero en el contexto del orden internacional, sí cumple, porque el método de la esfera rodante se ve claramente aplicado y satisface los criterios técnicos de seguridad, que es de lo que vamos a platicar más adelante. Todo esto para decir que si bien los proyectos que llegan a México traídos por empresas que tienen tal vez no origen estadounidense, pero sí influencia estadounidense, vienen con una serie de especificaciones que están en la NFPA o en documentos que vienen con UEL, que vienen con estándares gringos, pero que hay que tener el criterio suficiente para saber que en el contexto mexicano lo que hay que observar es la IEC, y la IEC se ve reflejada en el contexto mexicano a través de las normas mexicanas, particularmente en el tema técnico de protección contra rayos, la NMXJ 549, que es la que al final del día le da el soporte técnico a la 022, ¿sí? Todo ese es como el contexto legal de lo que vamos a conversar hoy. Ahora, la 022, la NOM 022, como les decía, al ser emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, está enfocada al cumplimiento de unos criterios de seguridad para las personas. Y al igual que todas las normas oficiales mexicanas, tiene un procedimiento de evaluación de la conformidad, ¿sí? Yo personalmente soy unidad de verificación de instalaciones eléctricas conforme a la NOM 001. Yo no soy unidad de verificación conforme a la 022. Por más que soy especialista en el tema y por más que soy agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el concepto de unidad de verificación es un concepto legal, porque cuando la unidad de verificación actúa en nombre y representación de la Secretaría que emitió la aprobación de esa unidad de verificación. La unidad de verificación va a tener entonces dos aspectos relevantes. Uno es una acreditación técnica que tiene que ver con cumplimientos de un cierto estándar de calidad, con una norma de calidad, y una aprobación por parte de la Secretaría o de la autoridad
que le va a permitir actuar en nombre y representación. Eso lo he tratado de dejar siempre muy claro porque ustedes me han tenido en cuenta para una prestación de servicios recurrente en la que el inicio de los documentos establece que ese documento no es un dictamen de verificación, sino que es un acápite de información técnica que le permitiría en caso tal a ustedes dar cumplimiento a una eventual auditoría de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué significa eso? Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su función legal, requiere supervisar que todas las empresas que trabajan en el territorio mexicano cumplan con los criterios de seguridad. Y para eso emite una serie de normas, como la 022, por ejemplo, ¿no? El caso de la 022 es control de electricidad estática en centros de trabajo. Ese criterio legal más bien, ese papel legal que tiene la Secretaría, lo puede ejecutar a través de dos vías principalmente. Una, que un funcionario de la Secretaría del Trabajo se acerque a las instalaciones de ustedes y les diga: vengo en nombre de la Secretaría, necesito que me muestren que ustedes cumplen con esta norma. En cuyo caso, ustedes como usuario deberían, conforme en el PEC, en el procedimiento de evaluación de la conformidad, suministrar una serie de documentos o una serie de evidencias de que ese riesgo, que en este caso es la electricidad estática, está siendo controlado. Esa es la primera manera. La segunda manera es que ustedes emitan contraten a una unidad de verificación y esa unidad de verificación emita un dictamen de verificación de la 022. Lo que normalmente hace la gente, dado que las unidades de verificación de la 022 son muy escasas, es lo que ustedes hacen, es tener una serie de acápites legales, técnicos, documentados mediante un proceso de gestión documental que ustedes tienen, ¿sí?, para que en caso de una eventual auditoría puedan demostrarle a la Secretaría que ese riesgo está siendo controlado, el riesgo específico de la electricidad estática, ¿sí? Bueno, si hay alguna pregunta, por favor no duden en hacerla en cualquier momento, ¿sí? Porque de lo contrario se vuelve como un soliloquio en el que ustedes se pueden estar durmiendo, se pueden estar aburriendo de escucharme. Y esa no es la idea, ¿sí? Ok. Bueno, eso es como para dar el contexto legal y normativo de lo que vamos a ver hoy. Bueno, tal vez faltaría decir que dentro del procedimiento de evaluación de la conformidad de la 022, los documentos más relevantes son las memorias de diseño de los sistemas que permiten el control de electricidad estática, ¿sí? O sea, el proyecto, las mediciones anuales que se hacen de los sistemas que han sido diseñados para el control de la electricidad estática, ¿sí?, y los certificados de habilidad laboral. Nosotros les ayudamos a ustedes en las dos últimas, en los documentos de mediciones, ¿sí?, y en los certificados de habilidad laboral. Esos certificados de habilidad laboral, que comúnmente se conocen como los DC3, son precisamente los que vamos a entregar producto de esta plática que estamos desarrollando, ¿sí? Y las mediciones, pues de esas vamos a hablar en detalle, si no hoy, probablemente en la sesión de mañana, porque ya es un aspecto más técnico, pero finalmente es un documento que nosotros les entregamos. Les entregamos un documento donde están las mediciones a las que hace referencia la 022, que son la medición de resistencia de puesta a tierra y la medición de continuidad eléctrica de instalaciones de estructuras metálicas. Bueno, entonces, yo sé que hay algunos que son electricistas y otros que no, entonces, si alguna de la explicación técnica que voy a dar no se entiende con total plenitud, no duden en intervenir para aclararla o para cambiar el lenguaje y que sea claramente entendible para todos. Bueno, lo primero que hay que decir es que técnicamente los electricistas estamos muy familiarizados
con una forma de señal que es la señal senoidal, ¿sí? La señal senoidal que funciona a 60 Hz, ¿sí? Y que es la que la señal eléctrica que hace funcionar todos los dispositivos que nosotros utilizamos, que hace prender la luz, que hace encender la computadora, que hace encender el microondas, que permite conectar cualquier dispositivo, incluyendo los servidores, todos los equipos que almacenan ahí, ¿sí? Ese tipo de señal tiene unas características y una naturaleza muy clara, ¿sí? Y nosotros podemos conocer de esa señal una serie de parámetros que nos permiten hacer modelos matemáticos y que en consecuencia nos permiten tomar decisiones técnicas dentro de la instalación. Como por ejemplo, yo puedo decir, un servidor consume 1 kilowatt. Y si funciona a 200 voltios, por decir alguna cosa, entonces consume 5 amperios, un ejemplo. ¿Por qué? Porque la relación matemática de potencia, tensión y corriente es muy clara, es un modelo matemático, ¿sí? Sin embargo, no es la única forma de señal de origen o de naturaleza eléctrica, ¿sí?, que existe en la naturaleza. Existen varias otras. La más importante para el caso que nosotros vamos a tocar es una señal que no se comporta de esta forma, sino que se comporta de esta otra manera, ¿sí? No sé si se alcanza a ver ahí, se ve muy clarito. Vamos a igualar a otro color. Una señal de este tipo, ¿sí? Una señal de este tipo. Es decir, nosotros podemos tener señales que hacen encender los equipos, los generadores producen electricidad de esta naturaleza, pero por ejemplo los rayos o las perturbaciones eléctricas que ocurren dentro de una red no se comportan de esa forma porque la fuente o la naturaleza del origen de ese fenómeno no es un dispositivo tan simétrico como un generador. En este caso, por ejemplo, esto puede representar un rayo, ¿sí?, una descarga eléctrica atmosférica. La descarga eléctrica atmosférica es un fenómeno que sube de magnitud muy rápido y baja muy rápido, o sea que estamos hablando del orden de microsegundos, son fenómenos muy rápidos, mientras que estos son fenómenos del orden de milisegundos hasta horas, ¿sí? Es decir, yo puedo tener un equipo sometido a una señal de esta naturaleza durante periodos indefinidos. Mientras que cuando yo hablo de rayos, tengo equipos o tengo instalaciones que van a estar sometidas a esa señal durante periodos de microsegundos. Y eso es muy relevante. Es muy relevante saber que no es lo mismo hablar de este tipo de señal que hablar de este tipo de señal. Y lo que en el contexto de la NOM 022 es importante es entender que el sistema de protección contra rayos, ¿sí?, es una de las medidas de protección que se requiere para el control de electricidad estática, entendiéndose que los rayos se comportan como una forma de electricidad estática. ¿Y a qué se le llama la electricidad estática? Pues básicamente, en el caso de los rayos, se puede entender muy fácilmente porque en la naturaleza nosotros tenemos que las nubes se cargan, ¿sí?, se cargan eléctricamente, y esas cargas eléctricas que están en las nubes inducen cargas eléctricas en la superficie, no importa lo que haya, pueden ser montañas, pueden ser edificaciones, ¿sí?, pueden ser edificaciones, lo que sea, y están de una forma estática, es decir, se acumulan allá y ahí se quedan durante un periodo de tiempo. Y durante ese periodo de tiempo de acumulación de carga entre las nubes y la naturaleza, se crea un acople que nosotros llamamos un acople capacitivo. Para los electricistas
Esto es muy familiar, pero básicamente es como si se formara una batería entre la nube y la Tierra que va aumentando de tensión, aumenta el parámetro eléctrico de la tensión hasta que cuando hay tanta carga acumulada, simplemente se rompe el aire, ¿sí? Y fluye corriente desde las nubes hacia la Tierra. Estoy dando una explicación bastante simplificada del concepto de electricidad estática visto desde el punto de vista de los rayos, porque existen otros detallitos técnicamente un poco más complejos que no vienen al caso, pero los menciono rápidamente, y es el hecho de que los rayos no solamente pueden caer, también hay rayos que pueden ascender. Entonces, cuando hablamos de un rayo que cae, se le llama rayo descendente. Pueden haber rayos ascendentes, pueden haber rayos entre nubes, ¿sí? Y pueden haber rayos tanto descendentes como ascendentes que tengan polaridad diferente. Es decir, pueden haber rayos descendentes de polaridad negativa o pueden haber rayos descendentes de polaridad positiva. Y lo mismo pasa en los rayos que ascienden. Pero para efectos prácticos, que es precisamente el objetivo de la NOM 022, existe la inminente posibilidad de que por estar expuestos a una descarga eléctrica atmosférica, una instalación pueda explotar, se pueda incendiar o una persona pueda ser impactada y morir o sufrir alguna afectación. No estamos hablando del criterio de desempeño de un equipo, es decir, aquí no hablamos de que a través de la NOM 022 vamos a lograr que un servidor no se queme, no sufra una sobretensión y se queme. Cuando hablamos de cumplimiento de la 022 buscamos que la edificación no explote, no se incendie, que si un rayo impacta la corriente pueda fluir de manera adecuada hacia el suelo sin generar daño en las personas que están dentro de la instalación, y eso se complementaría con aspectos técnicos que protegen los equipos, pero no vienen en la 022. El alcance de la 022 es proteja a las personas, proteja los sitios de trabajo contra ese fenómeno que es altamente dañino, tiene un potencial de daño muy alto, ¿sí? Entonces, en el contexto de la 022 estamos hablando de rayos, ¿sí? No estamos hablando de señales de 60 Hz. Ahí no buscamos señales de tensión, corriente, potencia que enciendan los servidores, sino de rayos, ¿sí? Existen otras formas de electricidad estática que no solamente son los rayos. Por ejemplo, muy seguramente ustedes han sufrido un pinchazo, una chispa, cuando en días muy secos van caminando, se bajan del carro y tocan a otra persona, ¿sí? O cuando van caminando sobre una alfombra, se cargan de electricidad estática y llegan a una baranda, la tocan y esa estructura metálica salta una chispa entre sus manos y esa estructura metálica. Todas esas son manifestaciones de electricidad estática, ¿sí? Y la 022 identifica las más relevantes. Habría que decir que en el caso de ustedes, uno puede limitarse, o sea, en el caso de los centros de datos que ustedes administran, uno puede enfocarse en el control de los rayos, ¿sí?, como la fuente principal de electricidad estática, porque muchas de las instalaciones que ustedes tienen no tienen procesos que generan otra forma de electricidad estática, ¿sí? Aunque pueda presentarse de manera esporádica, esos fenómenos de electricidad estática que se pueden llegar a presentar en las instalaciones de ustedes afectan más que todo un tema de confort y no un tema de riesgo, como por ejemplo pudiera darse en una instalación que almacene granos o almacene combustibles en mayores cantidades. Ustedes pueden tener secciones de la instalación en las que, por ejemplo, almacenen combustible y haya un mayor grado de riesgo, por lo tanto las medidas de protección deben ser ligeramente diferentes, pero no es lo mismo tener, por ejemplo, una tubería en la que fluye harina
en la que fluye arena, en la que fluyen granos, ¿sí? En la que fluye aceite, ¿sí? Que el proceso principal de esas industrias genera una electricidad estática mayor, producto del fluido, del uso principal de la instalación, que una instalación como la de ustedes, en la que ese no es el caso. O sea, ustedes no tienen fluidos grandes dentro de la instalación que produzcan ese tipo de fenómeno. Sin embargo, sí son de las industrias que mayor afectación puede tener por electricidad estática. Vamos a tocar los aspectos técnicos que menciona la 022, pero no nos vamos a limitar ahí, sino que vamos a tratar de tocar los aspectos técnicos que afectan las instalaciones de emisión crítica, porque esos equipos ustedes son los que ustedes administran o son a los que ustedes les dan hospedaje. Y en ese sentido hay aspectos técnicos que no están dentro de la 022, pero que es relevante mencionar para que ustedes puedan implementar esas medidas de protección de manera integral. Entonces, como les decía, la 022 establece unos criterios que algunos no le aplican a ustedes, como les digo, porque se enfoca en las fuentes principales de generación de electricidad estática. Ejemplo, el procedimiento de evaluación de la conformidad de los 022 establece que una de las medidas de protección para el control de electricidad estática es el control de la humedad relativa, ¿sí? La humedad relativa permite o no la acumulación de electricidad estática producto del rozamiento entre superficies aislantes, ¿sí? No es tal vez una condición de riesgo grande en las instalaciones de ustedes, no es una fuente que pueda generar un riesgo alto en las instalaciones de ustedes, porque como les digo, ese no es el uso principal que ustedes tienen. Por lo tanto, la medida de control de la humedad relativa no es tan trascendental. Ustedes tendrían que pensar en un control de humedad relativa más enfocada al confort que en sí mismo a los equipos. Ya dentro de los pisos blancos, muy probablemente los equipos de aire hayan considerado el rango de humedad relativa que los servidores o los equipos que están almacenados en esos racks puedan soportar, ¿sí? Y hay unas tablas de bits y unas gráficas de ASRAE que tiene unos puntos ideales de humedad relativa para esos equipos, pero no, cuando hablamos de la 022 no hablamos de ese tipo de control de humedad relativa. El control de humedad relativa que permiten los estándares técnicos para los servidores y para los racks, para los pisos blancos, que vienen incorporados dentro de los procesos de diseño del suministro de aire acondicionado, son estándares de desempeño de los servidores, ¿sí? Cuando hablamos de control de humedad relativa en el contexto de la 022, ahí no viene ninguno de esos criterios. Hablamos únicamente de hacer una evaluación de riesgo, de si el proceso que se desarrolla industrialmente en esas instalaciones se puede controlar, más bien genera un grado de electricidad estática tal que se pueda controlar a través de la humedad relativa. A mayor humedad relativa, menor acumulación de carga estática producto de esos procesos industriales. Mientras que dentro de los equipos servidores, dentro de los racks, dentro de los pisos blancos, a mayor humedad relativa, mayor riesgo de cortocircuito dentro de los dispositivos electrónicos que están dentro de los racks. Entonces son dos cosas distintas, ¿sí? Recuerden que hay dos tipos de calor, hay calor sensible y calor latente, y el tipo de calor que se genera dentro de los servidores es uno distinto al que se genera en un proceso industrial donde la humedad la humedad relativa puede disminuir grandemente porque los procesos así lo exigen. No sé si hasta ahí soy claro.
Me gustaría tener de pronto por ahí realimentación de alguno que deje su micrófono abierto, y si va siendo claro me puedan ir dando luces de que no estoy solo, ¿sí? ¿Sí? Aquí seguimos. Hasta aquí vamos bien, Antonio. Sí, aquí vamos bien. ¿Sí? Listo. Bueno, No sé, ¿alguien tiene dudas de los que están en línea? vuelvo y les repito, pueden interrumpir cuando quieran, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la 022? La 022 nos dice, en una instalación donde exista tal riesgo, usted debe hacer una evaluación de cómo se controla ese riesgo. Y hay otros que son inherentes a todas las instalaciones. El que les acabo de mencionar, el que se controla con la unidad relativa, dependerá de lo que ustedes observen allí, ¿sí? Del proceso. Pero la protección contra rayos siempre va a ser necesaria en instalaciones que estén expuestas al aire libre. Los rayos, simplemente por estar al aire libre, ya tiene un grado de exposición. Y la 022 no establece una metodología para determinar ese riesgo. Entonces uno se tiene que ir a la NMX, que la mencioné hace un rato, y ahí sí encuentra un procedimiento de evaluación de riesgo que da como resultado una necesidad de implementar un sistema de protección contra rayos o no, ¿sí? Para hacerlo muy rápido, la NMX simplemente necesita que uno calcule un valor n sub 0. Ese valor n sub 0 se calcula como el área equivalente de captura por un valor n sub g por un parámetro escalador de 10 a la menos 6. ¿Qué significa? Básicamente, que en una instalación yo voy a calcular la cantidad de rayos por kilómetro cuadrado al año que van a caer, ¿sí? Y eso es producto de un factor dimensional de la instalación. El área equivalente de captura se calcula en función de los parámetros físicos de la instalación, multiplicado por un factor de exposición que es N sub G y que viene dado dentro de la norma de protección contra rayos, la NMX, y pues 10 a la menos 6 es un parámetro escalador simplemente para cambiarle la magnitud al dato, ¿sí? Ese parámetro n sub 0 se compara versus un parámetro n sub d, que es el mismo parámetro pero tolerable. ¿Sí? Aquí es lo que a mí me va a ocurrir y aquí es lo que yo puedo tolerar. De tal manera que si n sub 0 es mayor que n sub d, el sistema de protección es obligatorio. Pero si es menor, entonces es opcional. Opcional. Más allá de eso, ustedes ya pasaron por esa etapa. Ustedes ya tienen un sistema de protección contra rayos y es lo que nosotros vamos a conversar hoy, ¿sí? Ya hicieron todo un procedimiento acá, pero esto les sirve por si eventualmente ustedes van a hacer una instalación nueva o cambian de lugar de trabajo y en esa instalación se requiere establecer si se necesita un sistema de protección contra rayos o no. Y básicamente la metodología con la cual uno diseña un sistema de protección contra rayos, una vez decidido que esa instalación es necesaria, utiliza un procedimiento que se llama el método de la esfera rodante o método electrogeométrico, que tiene un punto de partida de análisis desde el punto de vista estadístico. Es decir, si yo tengo una nubecita, disculpen la forma en la que dibujo mis nubes, pero si considero que esa nube es el origen probable o el origen posible de una descarga atmosférica, entonces yo voy a tener la posibilidad de que un rayo naciendo ahí llegue a un punto a través de una trayectoria tortuosa, ¿sí?, que va a tener una probabilidad de ser impactado que está en función de la distancia entre la nube y ese punto, ¿sí?
entendiéndose que si yo tengo un punto a esa misma distancia, cualquier otro punto a esa misma distancia va a tener la misma probabilidad de ser impactado. Quiere decir que si yo trazara una superficie que a partir de ese punto tenga la misma distancia en todas las direcciones, lo que obtendría sería una esfera, ¿cierto? Una esfera, que en todas las direcciones tiene esa distancia, ¿sí? En todas las direcciones tenga la misma distancia, ¿sí? Tendría una esfera. Vamos a ver si logro por lo menos dibujar un pedazo, ¿cierto? Listo. Y si yo quisiera dibujar una superficie que tenga una probabilidad menor de ser impactado, como esa probabilidad está en función de la distancia, entonces yo necesitaría una superficie que esté más lejos, ¿cierto? ¿Sí? Quiere decir que cualquier punto en una superficie que esté más distante que otro va a tener menor probabilidad de ser impactado. Sí, sí tiene sentido, ¿cierto? Es decir, imagínense un rayo cayendo y en la trayectoria encontrarse un punto que está cerca, ese punto tiene mayor probabilidad de ser impactado que un punto que está más lejano, ¿sí? Ese es el principio fundamental. Y ese principio, la técnica lo ha convertido en un método de diseño. Y el método de diseño se llama el método de la esfera rodante. ¿Qué busca? ¿Qué busca el método? Yo hago un corte de la edificación, por ejemplo, puede ser aquí el centro de datos, ¿no? Y ruedo una esfera que tenga un radio determinado, ese radio está dado por la norma y está en función de el nivel de riesgo y el lugar donde está, y por lo tanto del lugar donde está la instalación, y ese radio puede ser de 30, 40, 20, 30, 45, 20, 30, 45 o 60 metros, ¿sí? O 60 metros. Lo que entonces dice la norma es, usted hace la evaluación de riesgo, le da como resultado que necesita implementar un sistema de protección y le da uno de 4 grados de protección. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Como resultado de todo eso, usted agarra en AutoCAD su edificación, la pone en unos cortes para efectos didácticos, lo hago bidimensional, pero en realidad la norma establece una metodología tridimensional, porque esto es una esfera, ¿cierto? Y empiezo a rodar la esfera sobre la edificación, de tal manera que los puntos que la esfera toque, todos los puntos que la esfera toque, van a ser puntos probables de impacto. Ejemplo, si yo ruedo esta esfera hacia allá, ¿sí? Esta esfera la voy a volver a dibujar para que se vea más clara, ¿sí? Si ruedo esta esfera en ese sentido, es evidente que va a tocar en este punto, ¿cierto? Es evidente. Y si sigo rodando, pues es evidente que va a tocar toda la superficie hasta este punto. Uno puede observar que de aquí hacia abajo no es posible que esa esfera toque, ¿sí? Quiere decir que nunca algún punto en esta trayectoria de aquí hasta acá, nunca, va a estar por encima de eso, lo cual es obvio físicamente, ¿cierto? Y el objetivo entonces de la metodología, al establecer los puntos probables de impacto, es identificar los lugares en los que deben estar ubicadas las terminales aéreas o los pararrayos. Entonces aquí iría un primer pararrayos, ¿sí? De tal manera que cuando yo ruede la esfera, toque ese punto en lugar de tocar la edificación. Toque ese punto, ¿sí? Y si lo sigo rodando, pues va a ser necesario que yo ponga otro pararrayos, ¿sí? Para que la esfera no toque la edificación, así. ¿Qué logro yo con eso? Observen, yo logro que los pararrayos, todas las puntas superiores de los pararrayos, estén más cerca del punto de origen del rayo, o sea, la nube, que la instalación que yo deseo proteger. Eso finalmente es el objetivo ahí. El objetivo es lograr
que la edificación esté más lejos, ya no va a ser el punto probable de impacto, ¿sí? Sino ya va a ser, los pararrayos van a ser los puntos probables de impacto, ¿sí? Y observen que uno empieza ya a darse una idea de cómo se conforma un sistema de protección contra rayos a partir de ese concepto. Y es que los pararrayos deben estar ubicados en puntos donde el impacto del rayo pueda ocurrir, y obviamente deben estar por encima de las instalaciones que se desea proteger. Y si yo modifico algo en esa relación de forma que tienen los pararrayos y la edificación, tendré que modificar también la instalación, los pararrayos. Ejemplo, si yo en una superficie como esta vengo y monto un tanque, ¿sí? Monto un tanque. Si monto el tanque, cambié la posición de la instalación. Ahora el tanque también es un punto probable de impacto. Significa eso que yo tendría que montarle un pararrayos al tanque para que la esfera, voy a pintarla de otro color, de este, para que la esfera ahora toque de esta forma. ¿Sí ven? ¿Sí? Entonces, esa metodología parte de un análisis estadístico que hace que se entienda que uno necesita que los pararrayos estén más cerca de la nube que las edificaciones o que los equipos que yo quiero proteger dentro de la edificación. Y también da como consecuencia entender que las edificaciones no se pueden considerar de manera aislada. Ejemplo, ustedes pueden tener una edificación así y pueden tener otra edificación por acá, como por ejemplo la caseta del vigilante, por decir algo, la caseta del vigilante. Y pueden tener por acá un poste de Comisión Federal, ¿cierto? ¿Sí? Y resulta que si rodaran la esfera, ¿sí? La caseta del vigilante no se tocaría, está por debajo del radio de la esfera, del área de cobertura. Quiere decir que esta instalación no requiere un sistema de protección externo como tal, mientras estas que están expuestas, sí. ¿Sí? Ustedes pueden, por ejemplo, tener la necesidad de instalar chillers, de instalar torres de enfriamiento de agua, de instalar tanques de almacenamiento de combustible, de instalar antenas de telecomunicaciones. Puede ser que ustedes por acá, por ejemplo, tengan que mandar una torrecilla, que también puede darse el caso. Todo eso modifica el criterio de ubicación de las terminales aéreas, producto de la invasión de la instalación de las zonas en las cuales puede ocurrir una descarga atmosférica, ¿sí? Así que hay que tener criterio. No es simplemente decir, porque aquí hay una instalación, una edificación, ya necesitas un sistema de protección externo. No, no es simplemente eso, es cómo esa instalación interactúa con las demás, cómo esa edificación interactúa con las demás o está ligada a las demás, para saber si ahí se requiere o no la ubicación de terminales de captación. Y aquí hay uno de los criterios que la norma durante mucho tiempo estuvo mal escrito y que cambió con la NOM 022 del 2015. Entonces, imagínense esto. Yo tengo una superficie, tengo una terminal aérea, voy a dibujarla acá, ¿sí? Terminal aérea, y tengo una esfera que toca esa superficie y también toca la terminal aérea. Voy a tratar de poner esto por aquí cerquita, ¿sí? Azul, imagínenselo así. Rueda, quiere decir que esta va hacia acá, ¿no? Que a ver, lo hago
lo hago mejor. Sería algo así. Algo así. Entonces, si yo quisiera saber qué área de cobertura tiene este pararrayo, pues tendría que darle la vuelta, ¿sí? Darle la vuelta, porque esta esfera tiene que rodar en todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces se crea una especie de cono invertido, ¿cierto? Y eso le da como resultado a esto un análisis volumétrico. Quiere decir que el área de cobertura de un pararrayos en realidad es un volumen que está por debajo de ese cono invertido, ¿sí? Y que está construido como punto de referencia en la terminal aérea y está construido con el radio de la esfera rodante, ¿sí? Durante mucho tiempo, la gente le asociaba a los pararrayos un determinado ángulo de protección y era producto de que la norma mexicana decía, en la 022 anterior, decía que el patrón debía diseñar un sistema de protección pararrayos, debía construir y que debía registrar el ángulo de protección del pararrayos. Entonces venían y le atribuían un ángulo de protección, cuando en realidad el ángulo de protección, si ustedes observan, va a depender de la altura relativa que tenga el pararrayos. No es lo mismo esta instalación que si yo hago zoom out, tener una esfera rodante acá sobre una superficie, ¿sí? Y tener un pararrayos aquí, muy alto, ¿sí? No sé si se alcanza a observar con claridad, pero esto es como alejarme mucho para poder ver toda la esfera y ver el pararrayos y dibujar el pararrayos muy alto, ¿sí? Si yo trazara una tangente, en este caso, la tangente sería paralela al pararrayos. Mientras que si yo trazo una tangente la tangente pasa por ahí, ¿sí? Pasa por ahí, genera un ángulo de protección que es distinto a si yo tengo el pararrayos más bajito. Si yo tengo el pararrayos más bajito, el ángulo que se va a crear es diferente, ¿sí? A mayor altura relativa, el ángulo es menor, perdón. Este ángulo, y pongámosle alfa, ese ángulo, es menor. A menor altura relativa, el ángulo va a ser mayor, ¿sí? Va a ser mayor. Eso crea unas tablas, pero para efectos prácticos lo que les quiero dar a entender con esto es que durante mucho tiempo la norma establecía que uno debía registrar el ángulo de protección de un pararrayos, pero actualmente se habla del área o el volumen que está siendo protegido por un sistema de protección contra rayos. ¿Por qué? Porque se entiende que la altura relativa va a estar en función de la posición en la cual los pararrayos vayan ubicados, ¿sí? Hasta ahí es claro, ¿sí? Eso cambió y es muy positivo. Y hay que entender que ese criterio es una muestra de que la NOM 022 se basó en los criterios de protección que tiene la NMX y por lo tanto la IEC. Es decir, que reconoce de manera tácita o implícita, reconoce que el método de diseño es el método de la esfera rodante. ¿Por qué es tan importante? Porque en México existen algunos fabricantes o distribuidores de pararrayos que se atribuyen unas características distintas a las que establece la norma para un pararrayos. Mientras nosotros hablamos del método de la esfera rodante, hay algunos fabricantes que dicen que sus pararrayos tienen unas áreas de cobertura muy grandes y en consecuencia las instalaciones terminan con uno o dos pararrayos
que se supone que le dan cobertura a áreas muy grandes, pero que no cumplen con los criterios establecidos en la IS 62305, por lo tanto no cumplen con la NMXJ 549, y aquí viene un hueco legal que es importante que ustedes conozcan, por si se les presenta el caso. Y la NOM 022 menciona de manera muy clara, dice: un sistema de protección contra rayos donde es requerido debe dimensionarse conforme a la NMXJ 549 o las que la sustituyan. Muchos fabricantes han querido darle lectura a ese pedazo, a ese texto, como si los estándares europeos, franceses o españoles que hablan de pararrayos no convencionales tuvieran la capacidad de superponerse a la norma mexicana, lo cual es incorrecto. Cuando en una norma oficial mexicana se habla de otro documento como la 549, la NMX, o la que lo sustituya, pues hace referencia a una norma que emita la autoridad o que se emita en el mismo contexto del país y que supla las funciones de esa. No es que yo simplemente me traigo un estándar de otra parte y digo que cumple porque esta sustituye a esa. Eso no es así, ¿sí? ¿Para qué? Conclusión de todo esto. La metodología que está permitida en México es la que está establecida en la NMXJ 549 y es la esfera rodante. Los ángulos de protección de los pararrayos en ese contexto tienen que ver con el radio de la esfera y están en función de cómo se ubican los pararrayos dentro de la instalación. Como consecuencia de eso, hay que descartar los pararrayos que se atribuyen radios de protección muy grandes. Y hay que entender que los pararrayos se dimensionan para una instalación que deben modificarse en caso tal de que la instalación también sufra modificaciones, principalmente en su volumen, es decir, principalmente si en la cubierta, en la azotea, se instalan dispositivos, se instalan equipos diferentes, hay que buscar que los pararrayos suban para que estén por encima de los equipos que se ponen en cubierta y que el análisis se hace de manera gráfica a través de planos en AutoCAD para poder saber si los radios de esfera llegan hasta allá o no. Bueno, entonces la norma entonces, Braulio, adelante. una duda. Entonces, no importa la punta que tenga el pararrayos, lo que lo determina es la altura. No importa Sí, qué, perdón. la punta del pararrayos, o sea, si es una Sí. punta. No importa. No importa O sea, si... todos tienen el mismo ángulo de protección. No todos tienen... Si yo tengo dos pararrayos de cualquier naturaleza ubicados en la misma posición, tienen el mismo ángulo de protección. No importa si lo que hay ahí es una cabeza PVC o hay una punta de aluminio. Puede una costar 100.000 pesos y la otra 500 pesos y tienen exactamente la misma protección, ofrecen la misma protección. Sí, Okay. respondo a tu pregunta. Entonces, aparte de que ionizan el aire y pues atraen los rayos, ¿eso es cierto o eso es...? Es precisamente la conclusión a la que se llega después de lo que acabo de conversar. Y esa es la conclusión a la que quiero que a ustedes se les quede. Existen fabricantes que se atribuyen la característica de ionizar el ambiente, diciendo que como consecuencia de esa ionización el rayo lo impacta más arriba. La norma que es la NMXJ 549 se basa en los criterios técnicos de la IS 62305 y ese estándar no contempla esos criterios técnicos que dicen tener esos pararrayos. Para efectos de ese estándar, es decir, de la NMXJ 549 y de la IS 62305, no existen pararrayos no convencionales, no existe el fenómeno de ionización, o más bien, no es que no exista, no lo avala como un criterio de protección. ¿Por qué? Porque las pruebas de laboratorio hechas a esos dispositivos de ionización
que existen como pruebas de laboratorio únicamente satisfacen condiciones de laboratorio, es decir, humedad controlada, temperatura controlada, altura sobre el nivel de mar controlada, fenómeno de ionización limpio, es decir, partículas que salen de ese dispositivo en condiciones de laboratorio, pero la naturaleza a la cual realmente están expuestos esos terminales no permite que se desarrolle como en condiciones de laboratorio eso. Ejemplo. Supongamos que una cabeza de esas de pararrayos de esos no convencionales emite iones al ambiente y efectivamente el rayo pudiera impactar un poco más arriba, ¿sí? Cuando un rayo cae, no importa si cae o no en ese pararrayos, el ambiente estabiliza la carga, ¿sí? Hay una neutralización de cargas producto de la ecualización entre las cargas que habían en la nube y las que habían en la superficie. Fluye esa corriente y los niveles de tensión en la atmósfera cambian, ¿sí? Ya no hay la misma carga en la nube que había antes, ¿sí? Entonces ese proceso de ionización vuelve a empezar. El tiempo que se tardaría una cabeza de esas en volver a ionizar su entorno para poder volver a ofrecer la misma prestación que se le atribuye producto de esa ionización es infinitamente superior al que se tardaría un rayo en volver a caer. Más bien, otro rayo en caer, porque un rayo no vuelve a caer. Cae uno y para que caiga otro puede ocurrir en microsegundos, ¿sí? Mientras ese fenómeno de ionización se tarda segundos. En consecuencia, si en el mejor de los casos un pararrayos de esos cumpliera la función que dice cumplir, serviría en condiciones de laboratorio y durante periodos muy cortos. Los estudios que hay alrededor de eso concluyen que tener un dispositivo de esos no es más efectivo que tener una punta de aluminio 10 o 20 centímetros más alta. ¿Me hago entender? Porque en realidad la ionización ocurre en entornos muy pequeños y no ofrecen la garantía de protección que ellos dicen tener. ¿Sí? ¿Ibas a preguntar algo? No, ya quedó claro. Sí, eso es muy importante. Existe una serie de confusiones o de mitos alrededor de los pararrayos y de las características que estos tienen, que permean el mercado y que terminan creando instalaciones más costosas de lo que debieran ser, o instalaciones costosas, porque una instalación bien hecha con los criterios correctos, valga lo que valga, no debería ser costosa, ¿sí? Y los vamos a mencionar, porque aquí vamos a empezar a decir lo siguiente. Vamos a ver, vuelvo al pizarrón. Un sistema de protección contra rayos básicamente está compuesto de tres elementos, ¿sí? Voy a dibujar la edificación y el sistema. Una edificación cualquiera, no importa cuál sea, va a tener pararrayos, ¿sí? Va a tener unos elementos de unión y va a tener unos conductores bajantes que terminan en unos sistemas de puesta a tierra. Entonces los tres elementos principales van a ser las terminales aéreas o pararrayos, ¿sí? Los bajantes o derivadores, y los electrodos. Pero lo que hay que entender es que no todos esos elementos están sometidos al mismo fenómeno o a la misma consecuencia que ese fenómeno genera. ¿Qué quiere decir eso? Mientras nosotros tenemos una nube por acá, desde la cual fluye una descarga atmosférica hacia el suelo, cuando nosotros tenemos eso, tenemos un fenómeno eléctrico que fluye a través del aire. Cuando un fenómeno eléctrico fluye a través del aire, a ese fenómeno se le conoce como un arco. El arco eléctrico
que es esa descarga de electrones a través del aire, tiene una naturaleza muy específica. Requiere romper un dieléctrico, requiere que el aire, que es un dieléctrico, o un aislante, por decirlo más claramente, en condiciones normales el aire es un aislante, para que la corriente fluya a través de él, necesitó que el nivel de tensión fuera muy alto, muy alto, ¿sí? Para romper el dieléctrico. Y eso significa que como hubo un esfuerzo muy grande a la hora de provocar que esa corriente fluyera, ¿sí? Genera una disipación térmica muy alta, una disipación térmica muy alta, ¿sí? Esa disipación térmica ocurre en todo el tramo de aire en el que el rayo circula. Pero en el momento en que el rayo ingresa a un elemento metálico, que lo va a llevar desde ese punto de impacto hasta el suelo, ¿sí? Que lo va a llevar de ahí hasta el suelo, ya no fluye a través del aire, fluye a través de un metal, ¿sí? O en realidad fluye a través de cualquier cosa que haya impactado. Porque es posible, por ejemplo, que un rayo impacte en un árbol, o que un rayo impacte en un avión, o que impacte, no sé, en un edificio de concreto. Después de que impacta el rayo, va a fluir a través de un medio diferente. Y en ese medio diferente el comportamiento de ese mismo fenómeno es distinto, ¿sí? Y es lo que los estándares al final del día encapsulan, reflejan, y es: cuando yo tengo un punto probable de impacto, ese pararrayos debe tener unas dimensiones específicas, debe tener un tamaño específico. ¿Por qué? Porque en ese punto va a haber una disipación térmica muy grande. Ahí. ¿Sí? Va a haber una disipación térmica muy grande. Pero una vez ya fluye a través del metal, esa disipación térmica no es la misma que ocurre cuando el fenómeno es un arco. Para los electricistas es muy evidente que un arco tiene una disipación térmica muy grande, genera altas temperaturas, genera mucha temperatura. Pero un cortocircuito no necesariamente genera la misma temperatura, ¿sí? Una vez ya fluye a través del metal, el fenómeno es muy rápido, muy rápido, y el fenómeno térmico que causa es mucho más pequeño. El símil más evidente es cuando una persona ha visto soldar, ha visto hacer soldadura eléctrica. La soldadura eléctrica son puntos que se van haciendo entre dos elementos de metal que sacrifican un ánodo, que puede ser tungsteno o cualquier otro elemento, que va sacrificando, es decir, va fundiendo ese metal, haciendo que los elementos finalmente se unan. Pero cuando usted hace un punto de soldadura a 10 o 15 centímetros del metal que usted soldó, no se eleva la temperatura, mucho menos a 50 centímetros, a 1 metro, a 10 metros. No hay una elevación de temperatura del metal ahí. La temperatura se eleva en inmediaciones del punto donde la soldadura ocurrió, que es lo mismo que pasa acá. En este fenómeno, aquí, en este punto, que es el punto de impacto, ahí es como si hiciera un punto de soldadura, ahí hay una disipación térmica muy grande, hay una alta temperatura, es decir, ahí el metal se puede fundir, porque la temperatura de fusión se excede, la temperatura de fusión del metal que hay ahí se excede. Pero cuando fluye a través del metal, ya no ocurre eso, ya no hay esa disipación. Y sin embargo, usted va a encontrar en el mercado algunos fabricantes que venden cable para pararrayos. Usted va a un fabricante y le venden cable para pararrayos. Y ese cable es un cable multihilos que dicen que tiene núcleo de aire y que es obviamente muchísimo más costoso de lo que sería un cable concéntrico, un cable cilíndrico normal, o incluso una solera plana, muchísimo más costoso, porque le atribuyen al fenómeno del rayo
una elevación de temperatura muy alta en los conductores a través de los cuales fluye, lo cual es falso, ¿sí? Eso es un mito. El rayo genera una elevación de temperatura muy alta únicamente en el punto de impacto. En los conductores a través de los cuales fluye, no ocurre tal fenómeno. No ocurre tal fenómeno. Porque este fenómeno se parece mucho más al que los electricistas identificamos como un cortocircuito. Pero es un corto de muy pequeña duración, de muy corta duración. Periodos de microsegundos. Cuando un rayo cae, él fluye hacia tierra y puede tardar unos cuantos microsegundos y cuando mucho unas pequeñas decenas de microsegundos. Mientras que los cortocircuitos que dañan las board, que dañan las computadoras, que dañan los servidores, son cortocircuitos que pasan durante periodos de milisegundos. Por eso esos cortocircuitos sí generan un aumento de temperatura alto. Estos no generan una alta temperatura. ¿Sí? ¿Eso cómo se refleja en la norma? Se refleja en tablas de materiales. La norma va a decir, los pararrayos deben cumplir con una cierta tabla, los bajantes deben cumplir con otra cierta tabla, los electrodos deben cumplir con otra cierta tabla. ¿Sí? Para darles esta explicación, y es, la potencia es igual a la tensión por la corriente, ¿sí? La tensión por la corriente. Y un rayo tiene mucha corriente, mucha corriente, y genera un fenómeno de muy alta tensión. Quiere decir que el rayo es un fenómeno de muy alta potencia, ¿sí? Pero, cuando nosotros consumimos electricidad, lo que hacemos es consumir energía. Y la energía es potencia multiplicada por el tiempo. Potencia por tiempo. Pero el tiempo en el que ocurren los fenómenos de los rayos es muy pequeño. Son microsegundos. Por más que la potencia sea grande, los tiempos son pequeños, por tanto la energía es pequeña. Por eso uno debe tener claro el concepto para darse cuenta de que un rayo, pese a ser un fenómeno de muy alta potencia, es un fenómeno de poca energía. ¿Sí? Es así. Uno calcula la caída de tensión en un conductor, uno la calcula como B igual a I por R, ¿sí? Y uno dice, la magnitud de corriente del rayo es muy alta, la resistencia del conductor es determinada, por lo tanto la tensión ahí es esa. Y a uno se lo vuelve más complejo y le dicen, la caída de tensión en un inductor no solo es I, sino que está multiplicado por R, pero R se descompone en XL, y XL más XC, este parámetro, se vuelve relevante cuando la frecuencia aumenta, porque esto es 2πfL, y L es la característica de inductancia del conductor, F es la frecuencia del fenómeno, y 2π pues es una constante. Entonces uno dice, a medida que aumenta la frecuencia, la tensión aumenta, ¿sí? Es un modelo matemático. Pero cuando uno habla de rayos, uno no usa este modelo. Uno lo que dice es que la caída de tensión en un inductor es L por dI de T. Y aunque eso suena complejo porque tiene una ecuación, efectivamente es una ecuación diferencial, pues el dI de T, que es este parámetro, es una constante en realidad cuando uno habla de rayos, que puede ser entre 20 y 40 kiloamperios por microsegundo. En resumen, pues para no hacerlo muy complejo, un conductor cualquiera, desde el calibre 8, por ejemplo, hasta el calibre 2 ceros, tiene prácticamente la misma inductancia, que es más o menos 1 microhenrio por cada metro. ¿Sí? 1 microhenrio por cada metro. Y multiplicado por 20 kiloamperios, que estoy siendo conservador, por microsegundos, ¿sí? Ustedes créanme pues, pero las unidades se van los micros con los micros,
los henrios sobre metro multiplicado por los kiloamperios dan voltios. Entonces yo puedo tener hasta 20 kilovoltios por cada metro. Por cada metro. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo 10 metros de cable, 10 metros de bajante, entre la parte superior y la inferior pueden haber más de 200 kilovoltios. ¿Sí? Por lo tanto, forrar un conductor bajante en PVC, pues en realidad no es que garantice demasiada la protección.